Buen día, voy a presentar la actividad 2 de la asignatura Planeación Logística en la cadena de abastecimiento. Mi nombre es Oscar Daniel Guaqueta y esta actividad presentada al profesor Raúl Trazona. En la actividad se nos pide responder una serie de preguntas, entre ellas, ¿qué es planeación logística? La planeación logística es la que se encarga de planear, como su nombre lo indica, y analizar las actividades en tiempo, lugar y forma realizadas hacia adelante y hacia atrás en los diferentes eslabones de la cadena de suministro, contemplando la capacidad de respuesta. En sí, la planeación logística es, tiene que planear todos esos procesos o actividades desarrollados en los diferentes eslabones de la supply chain, eh, y mirar qué capacidad de respuesta se tiene para, para una demanda o un requerimiento de un cliente. Eh, fijar, fijar los land time, las metas, cuál es la meta que se va a cumplir. Mm, Esto también nos permite, pues la planeación logística permite la reducción de la incertidumbre, ya que al saber qué capacidad tenemos, qué capacidad de respuesta tenemos, así mismo podemos reducir esa incertidumbre. Se debe planear la calidad, la capacidad de almacenamiento. mm, entonces estamos respondiendo al cómo, que es la forma, o sí, que es la forma, o cuándo en lo que se refiere al lugar y tiempo, y al por qué hacemos esto y por qué se debe hacer así. ¿En qué consiste la planeación en la cadena de suministro? La planeación consiste en llevar a cabo diferentes actividades y procesos, respondiendo a preguntas cómo, cuándo y qué. O sea, cómo es la forma, cómo vamos a llevar a cabo cierto proceso, cómo vamos a distribuir, qué, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a lograr tal meta. ¿Cuándo es a lo que se refiere al tiempo y al lugar? O sea, qué transporte, qué vehículos, qué flota vehicular vamos a usar, una de carga pesada, una de carga liviana, necesitamos un canal directo, un canal corto, eh, vamos a entregar directamente, y el qué es lo que vamos a realizar, si vamos a realizar un producto, un servicio. Entonces todo esto es lo que tiene que ver con la planeación en la cadena de suministro, en los diferentes eslabones como son el transporte, producción, finanzas, distribución, marketing. ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para que la cadena de suministros funcione y la organización sea competitiva? Bueno, pues en mi opinión, considero que todos los elementos en la cadena de suministros se deben tener en cuenta, ¿no? Que ya porque si algo falla en la cadena de suministros, toda la cadena de suministros falla. Entre los elementos que se deben tener en cuenta está la gestión de pedidos, que es lo que está relacionado desde que se emite una orden hasta que el cliente o usuario recibe ese pedido. En la administración de inventarios, acá toca tener en cuenta el costo de almacenar. Sabemos que el almacenamiento tiene un costo. Muchas veces se piensa que si no hay almacenaje es mucho mejor. Servicio al cliente, esto es como el objetivo principal. eh, Cómo se debe atender o cómo se debe prestar este servicio al cliente. El pronóstico de la demanda, qué modelos matemáticos vamos a usar para acercarnos a esa demanda futura, a que nos aproximemos a esa demanda venidera. A ver por qué podemos estudiar si tenemos algunos datos, por qué hay picos altos o por qué en un periodo de tiempo un pico más bajo en la demanda en la demanda. Los empaques, embalajes y envases. Mm, ¿Qué tipo de empaques vamos a usar? O sea, ¿necesitamos uno industrial que sea de protección o necesitamos uno de marketing que sea de consumo? La administración de almacenes. En la administración de almacenes es cuánto vamos a generar los menos movimientos posibles, mm,
y también buscar que esto sea eficiente para sí mismo llevar a cabo esta actividad. Logística inversa. Hoy en día la logística inversa está teniendo muy en cuenta, entonces, ¿qué vamos a hacer con las devoluciones? ¿Qué vamos a hacer con las averías que se presentan en rutas? Eh, Todo aquello que lo relacionaba a la logística inversa. Y el transporte, que debemos considerar, ya que sabemos que este es uno del... pues, el transporte en cualquier cadena de suministro representa el 50% de los costos totales. Entonces, ¿cómo hacerlo más eficiente? ¿Cómo optimizar este proceso? Todos estos elementos se deben tener en cuenta en una cadena de suministros para que ésta sea competitiva y que preste un valor agregado al producto o servicio que estamos prestando. Explique el método Just and Time. El método Yusei-Stan fue creado por el señor Taichi Ono, vicepresidente de Toyota en la década de los 60-70, y este método se da como respuesta al descenso del crecimiento económico debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto se basa en un método productivo que busca reducir los costos de almacenaje. O sea, aquí no hay bodegas de almacenamiento, simplemente se produce lo que se va a gastar o lo que se va a entregar, entregando productos en el tiempo necesario en el lugar que se requiere. O sea, si se hace un pedido, eso es lo que se produce y se entrega en el tiempo más oportuno o necesario, eh, justo en el momento y el lugar que se requiere. Los objetivos del Just in Time está el diseño del producto, el diseño del proceso, el recurso humano, los elementos humanos, la planificación y control de la manufactura. Tres beneficios que se tienen utilizando este método. Entre los beneficios que tenemos utilizando el método Just in Time está el menor costo por mantenimiento de stock. Pues al no haber bodegas de almacenaje o al no haber, entonces esto reduce el costo. Facilita saber cuánto se necesita y cuál va a ser la próxima demanda. Aquí es un pronósticos, o sea, esto permite pronosticar fácilmente qué va a ser o aproximarnos de una manera real a la demanda venidera. Identificación de errores ante el producto final. Como se lleva un control en la manufactura, entonces permite, antes de que el producto final salga o se entregue al consumidor, permite corregir los errores en cada proceso. De un ejemplo de una organización que aplique el Just in Time. Entre las organizaciones tenemos organizaciones nacionales como Leonisa, Pintuco y Koala, que son organizaciones que utilizan este método. Entre las internacionales nos encontramos con Harley Davidson, FedEx y Toyota. Indique cuáles son las similitudes entre el QR y el SR y el ECR. El sistema QR o respuesta rápida es, tiene los elementos de que aprovecha las TIC para surtir a minoristas y los une a producción. Este tiene un uso intensivo del EDI, del EDI y de los datos electrónicos y utiliza el cross-docking y las entregas directas. También tiene pedidos con base en ventas y la administración que lo hacen los proveedores o la administración de los inventarios es hecha por los proveedores. Aquí vemos una cadena logística movida por el sistema pool o tirón o alar. El sistema SR o respuesta eficiente del cliente tiene la identificación de predistribución, usa un cross-docking automático, citas programadas de entrega, da valor agregado al producto, integra los procesos logísticos desde los proveedores hasta el cliente y utiliza el sistema pool. Entre las relaciones que tenemos entre estos dos es que juntos operan de una forma anticipada a la demanda. O sea, están
denominados o identificados con un sistema pool o alar. Juntos son métodos de inventario y juntos dan un valor agregado al producto o servicio que se requiere. Mm, Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias de donde tomé algunos aportes. Hasta luego.